¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos y en bendición por servirle a Dios y llevar su palabra a donde quiera que podamos llegar a través de las redes sociales, lo cual es importantísimo hoy en día, cubrir lo más que se pueda, porque ahora gracias a Dios a través de todas las redes sociales que están disponibles en, pues creemos que en todo el mundo, podemos llegar con la palabra de Dios que lleva esperanza, de salvación, de reconciliación entre Dios y los hombres. Y gracias le damos a Dios por ser parte de eso. Estamos llevando el estudio arrebatamiento, extra bendición de parte de Dios, porque el apóstol San Pablo dice a los tesalonicenses en su primera y segunda epístola, dice que debemos tener ánimo y esperanza, dice, porque creemos en Cristo, no como las otras personas, dice, que no creen en Cristo, como dice la Escritura. Acuérdese que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice cualquier persona, sino como la Escritura estipula que debemos de creer en Cristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestras vidas y del mundo entero. Y Él prometió regresar de nuevo por nosotros. Hemos estudiado en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. El Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, dice, si creen en Dios, creen en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, mucho espacio para ustedes, así que voy a preparar un lugar, dice, y voy a regresar para ustedes. Le sigue hablando en el verso 26, les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Voy a regresar por ustedes. O sea, el Señor prometió en ese capítulo 14 que iba a preparar un lugar para todos aquellos que creyeran. Le dijo eso a los apóstoles y se lo dice a todo aquel que crea y que esté listo. El Señor va a regresar. Entonces el apóstol San Pablo explica mejor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado vamos a ser transformados, dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, dice, y los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado vamos a ser transformados. Así estaremos con el Señor para siempre. Así que esas palabras de aliento y de ánimo para todo aquel, porque como vemos a través de los medios de comunicación también, que este mundo se está poniendo cada vez peor, más maldad, más desánimo, y el temor, como dice en Lucas capítulo 21 y verso 25 el Señor Jesucristo, hablando, dice, los hombres van a desfallecer de ver solamente el temor en cuanto a las olas del mar, dice, el bramido de las olas del mar, todas las catástrofes naturales, que también habló en el capítulo 24 del libro de Mateo. Dice que los hombres pues van a llenarse de temor, de miedo, solamente de la expectación de las cosas que han de venir. Dice, más abajo el Señor sigue diciendo en ese mismo capítulo, dice, por lo tanto tengan cuidado por ustedes mismos, dice, que sus corazones no se vayan a llenar de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes de repente aquel día, sino que oren en todo tiempo, clamen, busquen a Dios para que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre y de escapar de todas esas cosas que vendrán. Así que en muchos lugares el Señor nos advierte de que Él va a regresar y que estemos orando en todo tiempo. Si el Señor no quisiera que escapáramos de esa hora de la prueba, como dice en Apocalipsis 3:10, ¿para qué nos iba a decir que oráramos? Pero Él dice allí que oremos en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de estar en pie delante de Él y así poder escapar de todas esas cosas que vendrán. Aunque ahorita, mientras no pase este arrebatamiento o rapto de la iglesia, es el principio de dolores y esto va en aumento. Y pues desafortunadamente estamos en este mundo y mientras el Señor no venga, posiblemente tengamos que ver más cosas de aquí a que venga. Pero eso sí, 100% seguro que después de que Él lleve a cabo este acontecimiento del arrebatamiento, se va a poner muchísimo, muchísimo peor los últimos 7 años de este sistema presente de religión y de gobierno que existe. Así que vamos a seguir hablando de eso.
Y queremos seguir enfatizando lo que la palabra de Dios dice, que debemos de acercarnos a Dios y hacer y conocer qué es lo que el Señor vino a hacer por nosotros para que vayamos ganándole el temor a la muerte, porque como seres humanos, cristianos o no, pues posiblemente tengamos que enfrentar eso. Y la muerte es un paso que se da, del cual ya no se regresa. Y mucha gente tiene miedo a morir porque pues es lógico, es natural. Especialmente cuando no se tiene a Cristo como Señor y Salvador, porque es el único que ha vencido la muerte. Y entonces estamos estudiando en el libro de Hebreos lo que dice la palabra de Dios. Así voy a leer. En el capítulo 2 y verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a toda la vida a esclavitud. Porque ciertamente él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios se refieren, para poder expiar o propiciar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado en el sufrimiento, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados y que confían en él. Leímos esta escritura porque allí dice bien claramente de que el Señor, para poder venir a ayudarnos, socorrernos y para poder ser un fiel sumo sacerdote, interceder por nosotros para siempre en el cielo, tenía que venir y tomar un cuerpo como el nuestro. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, pues él también hizo lo mismo, porque en su gloria él no podía ser tentado, no podía ser, Dios no puede ser tentado, dice la palabra de Dios, pero cuando viene y toma un cuerpo físico de carne y sangre, como dice aquí, entonces puede ser tentado el Señor Jesucristo, y tenía que vivir bajo la ley. Dice la palabra de Dios que él nació de mujer y bajo la ley, y entonces la ley le aplicaba a él también como hombre, y tenía que ser tentado. Esa es la única forma que el pecado, la muerte, el enemigo tenía una oportunidad. Tenía que ser fiel en todo, el Señor tenía que guardar toda la ley, y vamos a ver cosas muy importantísimas en esto, porque si no, entonces no hubiera podido vencer todos los enemigos, la muerte, el diablo. Entonces tenemos que entender, dice que aquí él, para poder expiar, usa la palabra expiar, o en otras traducciones usan la palabra propiciar. La palabra expiar significa dejar a alguien absuelto. Absuelto es cuando una persona es libre después de que se le imputaron, o cuando es culpable de algunos delitos. La persona, obviamente, la ley pues lo acusa, lo hace culpable, y hasta que no haya un abogado, alguna forma de comprobar que él es inocente, o que de alguna forma se ha declarado inocente, esa persona tiene que estar bajo el poder de la ley y el castigo que le corresponde. Y nosotros, todos los hombres, somos pecadores. Dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo, y con su muerte y resurrección expiatoria, o sea, eso significa que ahora podemos ser absueltos. Aquí en Estados Unidos las leyes son posiblemente diferentes a otros países. Una persona, cuando comete un delito, muchas veces, en muchos casos, la pueden dejar ir si paga una fianza, según el delito, pero no tiene libertad 100%. Puede irse a su casa, puede ir a trabajar, pero no puede ir a cualquier lugar. Le ponen, es más, a muchos les ponen un brazalete en el pie para controlar a dónde van y la distancia que les ponen. Eso era lo que decía la ley. Incluso, por ejemplo, en el día sábado, podían recorrer solo cierta distancia y hacer ciertas cosas. No estaban absueltos porque la ley los mantenía atados. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él por eso Él es nuestra propiciación, o es el macho cabrío expiatorio del que hablaba la ley. En el Levíticos capítulo 16 habla mucho de eso. Él viene, y entonces ya no solamente podemos tener cierta libertad como en el día del sábado, sino que ahora Él nos trajo una libertad completa.
nos absolvió del pecado por completo. Pero tenemos que creerle y experimentar por nosotros mismos esa libertad. Porque el Señor dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y libres, una de las cosas que tenemos que ser libres es del temor a la muerte. Aquí lo leímos, que por cuanto Él vino y participó de lo mismo que nosotros, del mismo cuerpo físico, lleno de tentaciones y limitaciones, pero la diferencia está que Él venció, Él cumplió toda la ley. Por lo tanto, Él murió haciéndose responsables por nuestros pecados, pero a través de esa muerte fue que le quitó el imperio de la muerte al diablo también. Era la única forma de hacerlo, y hemos mencionado el Salmo 24, donde dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, porque Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos, dice. Luego dice, ¿quién subirá al monte de Jehová, al monte santo? ¿Y quién estará en su lugar santo? Solamente limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice, este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, porque así es la generación de los que le buscan. Y luego después, ahí mismo en ese salmo dice, abrios puertas eternas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Y pregunta, dice, ¿y quién es este Rey de la Gloria? Dice, Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Y dice, ábranse puertas eternas, las puertas del mismo infierno. Por eso el Señor en ocasión le dijo a Pedro y a los apóstoles, sobre esta roca, hablando de sí mismo, voy a construir, voy a levantar mi iglesia, y ni las puertas del infierno nos van a detener. Ahí está en Hebreos lo que el Señor quiso decir allá. Vino y venció la muerte y al imperio de la muerte y al emperador de la muerte, que era el mismo diablo, le quitó las llaves. En el libro de Apocalipsis es lo que dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces el Señor vino y no debemos de tener más temor a la muerte, pero tenemos que consagrar nuestras vidas a Él para que seamos llenos de Él, del Espíritu de Dios, que es el que nos vivifica, y en el día del rapto es el que nos va a levantar, nos va a vivificar, va a transformar nuestro cuerpo de humillación a uno semejante al del mismo Señor Jesucristo. Vea el poder que tenía la ley. Eso de propiciación, entonces, tenemos que entender claramente, porque la paga del pecado es la muerte. En el libro de Corintios, en el capítulo 15, que es donde hemos estado hablando juntamente con lo que hablamos del arrebatamiento, vea, es juntamente con esto, en el capítulo 15, verso 50, dice, 51, el apóstol San Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y luego hace una pregunta, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En el día del rapto se va a cumplir en su totalidad esta palabra de Dios. Dice que la muerte va a ser absorbida en victoria. Y dice, ¿por qué? Dice, porque lo corruptible y lo mortal se va a cambiar en inmortalidad y en incorrupción. Nosotros, mientras estemos en este cuerpo, pues tenemos que consagrarnos, pero la obra que Dios comenzó en Cristo la va a terminar en ese día, porque pues no podemos ser perfectos todavía. Pero el Señor a su debido tiempo nos va a perfeccionar, y aquí lo está diciendo. En ese momento, en el arrebatamiento, lo mortal y lo corruptible que todavía tenemos va a ser cambiado totalmente por algo que no es corruptible y por inmortalidad. La vida de Dios totalmente en nosotros. Y entonces dice que se va a cumplir la palabra de Dios que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vea entonces lo que aclara aquí el apóstol San Pablo. Después de eso dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte, o el arma que la muerte usa para matar, dice, es el pecado. Y el poder del pecado, dice, es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea eso eso es muy importantísimo que lo entendamos, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley.
En el libro de Romanos, vea lo que dice. Voy a leer el libro de Romanos en el capítulo 3 y verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y esto que sigue es muy, muy importante, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que delante de Dios nadie se puede justificar por medio de las obras que decía la ley. Nadie, dice, es imposible, porque el que se hace culpable de un solo punto, pues el que comete una sola infracción se hace culpable de toda la ley. Así que era imposible justificarse por medio de la ley. Era todo realmente al contrario, era peor, porque dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, lejos de justificar la ley a alguien, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, no matarás, no robarás y todo eso, era imposible que alguien se justificara delante de Dios. Lejos de eso, lo que hacía era condenarse, porque por medio de la ley se conocía el pecado. Venía el conocimiento del pecado. Así que era imposible. Ahora vean lo que dice más adelante el apóstol también a estos romanos. Dice, en el capítulo 4 y verso 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea que si no hubiera leyes, la gente moría de todos modos por ser pecadora, pero no había ninguna ley que los acusara. Pero entonces Dios viene y le da la ley al pueblo de Israel, no para que fueran justificados, para que se salvaran, porque por medio de la ley lo que les trajo era conocimiento de que eran más pecadores que cualquier otra cosa. Y entonces, por ende, lo que traía la ley o lo que producía, lejos de producir justicia o vida, lo que producía ira. Por eso entonces allá el apóstol le escribe a los corintios y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal ya deje de ser mortal, dice, se cumplirá la palabra que absorbida es la muerte en victoria. Dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Ya que el poder de la muerte o el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. Y el poder que tiene el pecado era la ley. Pero el Señor Jesucristo vino y nos dio la victoria. Y teniendo ya esta victoria, entonces en Cristo dice que ya no debemos de tener temor a la muerte, porque Él vino y venció eso y cumplió la ley. Lo que nos acusaba, lo que nos daba conocimiento. Ahora esto es muy importante. Por eso a través de las redes sociales nosotros estamos llevando muchísima gente cristiana, pastores, maestros, evangelistas, quien quiera que sea. Estamos llevando el evangelio porque Dios quiere darle una oportunidad al mundo. Acuérdese de que a través del conocimiento de la ley viene el pecado, el conocimiento del pecado. Entre más conoce uno, más responsable se hace delante de Dios. Y este mundo, la intención de Dios de llevar el evangelio es que este mundo tenga una oportunidad y se salve. Pero si este mundo rechaza la palabra de Dios, la gracia que Dios trajo a través del Señor Jesucristo, porque hemos estudiado en el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 17, donde dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la gente rechaza esta gracia que trajo el Señor Jesucristo, la cual pagó con su propia vida, viviendo una vida perfecta y muriendo en una cruz, si la rechazamos, lo único que queda es lo primero, la ley de Moisés. Y si Dios juzga a una persona por la ley, es imposible que esa persona salga justificada, porque la ley lo único que nos trae es conocimiento del pecado, y lo único que produce es ira. ¿Cómo solucionó eso Dios? Vea, dice que ahí mismo en el libro de Romanos, voy a regresar a leer. Sí, vean lo que leímos. Porque allí explica muy bien el apóstol lo que está diciendo. Dice en el mismo capítulo 3 y verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su nombre. Dice, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su nombre, como a quien Dios exhibió como propiciación. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, en una ocasión les dijo a los apóstoles, si yo fuere levantado, dice, voy a traerlos a todos hacia mí. ¿Por qué? Porque le dijo a Nicodemo cuando le habló del nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo y nacer del Espíritu para que puedas ver y entrar al reino de Dios. Y así como Moisés cuando levantó la serpiente, dice, cuando en una ocasión se rebeló el pueblo de Israel contra Dios por murmurar, dice que Dios envió una plaga de serpientes en el desierto y le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla donde el pueblo de Israel pueda mirarla, y cuando la miren van a ser salvos y ya no les va a hacer más daño las serpientes, la plaga de las serpientes. El Señor le dice a Nicodemo, así yo, dice, cuando sea levantado y todo aquel que me mire a mí, cuando yo sea exhibido como propiciación por el pecado, van a ser justificados por gracia. Es muy importantísimo, ¿eh? Porque en el libro de Apocalipsis, acuérdense, porque estamos estudiando todo esto y para allá vamos a ir después. En el capítulo 5 dice la palabra de Dios, y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo con 7 sellos. Y vi, dice Juan, y la palabra de Dios dice que Juan empezó a llorar porque dice que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, había nadie que fuera digno de tomar el rollo, el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice. Y entonces, dice, el apóstol dice, yo lloraba mucho porque no había nadie, dando a entender ahí la palabra de Dios de que mientras no hubiera nadie digno de tomar y de abrir esos sellos, Dios no podía juzgar al mundo. Y mientras Dios no pueda juzgar este mundo, sigue el pecado, aumenta la maldad y el diablo puede andar bien contento haciendo lo que quiera. Pero dice que entonces, dice que vio como un cordero inmolado entre el trono y los 24 ancianos que mencionan allí, dice, y tomó el rollo del libro y abrió sus sellos, dice, porque era el único que se hallaba en todo el universo digno de hacerlo. Dice que ni siquiera, no solamente no lo podían tomar, sino ni siquiera nadie lo podía ni ver, ni siquiera mirar, ni leerlo, ni mirarlo. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios la que está ahí, porque Dios tiene que juzgar a aquel mundo que rechazó a Cristo. Esto es después del arrebatamiento, en el capítulo 5. Ya cuando pasó el arrebatamiento, Dios entonces se dispone a juzgar al mundo que rechazó esta gracia. Y lo tiene que juzgar de acuerdo a la ley que Él estableció, porque la ley lo único que produce es conocimiento, responsabilidad en la gente, y después lo único que trae es ira porque nadie la puede cumplir a cabalidad. Así como en este mundo, cualquier criminal en este mundo lo tienen que juzgar de acuerdo a la ley y no lo van a felicitar, lo van a castigar. Por eso allá Juan dice que él lloraba mucho porque no se hallaba nadie digno de leerlo ni de siquiera mirarlo. Ya Jesús ya no está exhibido como propiciación allá en la cruz para todo el pecador que quiera salvarse. Eso ya se acabó, el tiempo de gracia se acabó. Y eso el Señor, la única forma que lo logró fue cuando murió en la cruz. Como Él murió, vivió una vida perfecta y su sacrificio fue satisfactorio delante del Padre. Ahora por gracia somos justificados mientras estamos en tiempo de gracia. Entonces, vea la palabra que usa aquí el apóstol, dice que fue exhibido como propiciación. Propiciación muchas veces los traducen como expiación. Y ya dije que expiar es absolver a alguien, dejarlo ir libre, no achacarle su culpa y su pecado. Y Dios eso es lo que hace con nosotros, los pecadores, todos los hombres pecadores, que lo recibimos como Señor y Salvador. ¿Ha oído usted un dicho que dice por ahí de que cuando alguien no quiere ser cómplice o no quiere encubrir un pecado, un delito de otra persona, muchas veces usan esa expresión que dice, yo no soy tapadera de nadie. Yo no le voy a cubrir las culpas a nadie. ¿No? Especialmente si hay alguien que le toca que ser testigo de algún crimen o algo que no tiene que encubrirlo. Pero vean lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios hizo. Por eso es importantísimo que estudiemos la palabra de Dios. Vean el libro de Éxodo, voy a leer, relacionado con la propiciación o
el que Dios haya sido propicio por nosotros. Vean, estamos hablando entonces ya ahora del arca del pacto. Dice, el Señor le mandó a Moisés que hiciera una arca. Dice desde el capítulo 25 y verso 10 dice, harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y otros 2 anillos a otro lado. Dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de allí. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados en martillos. Con martillos los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en los 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno del otro viéndose a sí mismos, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí Dios es cuando Dios le da la ley a Moisés y le dice que tiene que hacer el arca del testimonio de madera de acacia, la forran con oro, le pone unos querubines de oro sobre la tapadera, es lo que se llama el propiciatorio. Y allí Dios le dijo a Moisés que de allí se iba a manifestar en lo que llaman la Shekinah o la presencia de Dios, ahí se iba a manifestar. Y Dios le dice a Moisés que esa solamente los sacerdotes le iban a poder tocar, los levitas podían cargarla y por eso le hacen esos anillos para meter unas barras de oro por ahí y cargarla donde tuvieran que llevarla. Pero la parte de arriba del propiciatorio, le llama propiciatorio, pero es la tapadera de esta caja, dice, dentro de esta caja, dice, la urna, le llama urna, dice, vas a meter el testimonio que yo te voy a dar. Y lo que Dios le dijo a Moisés que pusiera ahí era el maná, un vaso con maná de maná que comió el pueblo de Israel en el desierto. Y también puso la vara de Aarón que reverdeció. Y también lo más importante que Dios puso allí fueron las tablas de la ley. Y entonces ponen la tapadera y allí con el tiempo la gente tenía que entender de que nadie tenía que andar viendo nada dentro del arca, porque eran cosas santas y ni siquiera la podían tocar, solo los sacerdotes. Entonces en una ocasión los filisteos ganan una guerra y secuestran esta arca, se la llevan y ellos por habérsela llevado en su ignorancia, no del todo ignorantes, pero tenían bastante ignorancia, se la llevan solamente porque es de oro, piensan que para algo algún provecho le pueden sacar, pero como Dios es santo, les manda plagas de ratones y de tumores, y ellos no soportan eso y dicen, la tenemos que regresar antes de que nos maten estos ratones y nos llenemos de tumores todos. Entonces llevan la mandan el arca en una carreta a Israel, a una ciudad que se llama Bet-Semes. Y estos hombres de Bet-Semes, ellos sí se atreven a ver adentro del arca. Y entonces dice la palabra de Dios de que murieron 50,070 hombres porque Dios envió una plaga de mortandad, porque ellos vieron dentro del arca. Ahora, solamente porque vieron, no. Ellos dijeron, pues ¿quién puede estar delante de este Dios santo? Dijeron los hombres de Bet-Semes. ¿Por qué? Porque Dios puso la ley dentro del arca y no quería que nadie anduviera viendo. ¿Por qué? Y lo leímos en Romanos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y lo único que produce la ley es ira. La ira de Dios. Porque nadie puede cumplir la ley. Y por eso el Señor le dijo, haz una tapadera con querubines arriba de oro. Y cuando tú pongas sangre ahí, yo voy a ver la sangre y desde allí yo me voy a manifestar. Eso le llaman también el asiento de la misericordia.
Dios diciéndole a Moisés, voy a poner un asiento cuando yo vea la sangre rociada ahí de los animales, los sacrificios. Esa va a ser mi trono, trono de gracia y de misericordia. Desde allí yo te voy a hablar, dice, pero no anden abriendo el arca, porque por eso yo voy a poner mi trono sobre la ley. Porque si no es así, si yo dejo que ustedes vivan bajo la ley, todos van a morir y van a perecer porque nadie la puede cumplir. ¿Entiendes? Eso es lo que significa propiciación, y por eso el apóstol allá mencionó, dice que Dios exhibió al Señor Jesucristo como la serpiente en el desierto, lo exhibió como propiciación. Tenemos que ver al Señor, mirar al Señor que había estado crucificado para ser salvos, no a la ley, como los hombres de Bet-Semes que abrieron el arca y vieron la ley allí, y inmediatamente se hicieron culpables. Juan en el libro de Apocalipsis por eso dice que él lloraba porque no había ni uno digno hasta que aparece el Señor Jesucristo, y por eso lo describe como un cordero inmolado. Fue examinado porque el cordero, cuando lo iban a sacrificar, tenía que ser examinado, que fuera sin defecto. Por eso el Señor Jesucristo es el único, entienda. Esto no lo enseña la religión jamás, ni saben, ni les interesa. Ni muchas iglesias, incluso los que llaman cristianas, poca gente habla de esto. Pero eso fue lo que costó traer la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ayuda a vencer el temor de la muerte, como explica ahí en el libro de Romanos. El Señor vino y murió, y de esa forma solamente así podía vencer la muerte y quitarle el imperio de la muerte al diablo. Ya no tenemos que tener temor si tenemos a Cristo, pero tenemos que aceptarlo, vivir para Él, mirar a Él, porque Él es la propiciación. Dios lo exhibió, y todo lo que tenemos que es, como dice ahí mismo en Hebreos, poner nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. Así que si usted quiere aceptar a Cristo, ahí va a estar la oración después. Asegure su vida en Cristo, y hay que servirle hasta que Él venga, porque esto incorruptible va a ser cambiado, y esto mortal va a ser cambiado en inmortalidad. Porque acuérdese, el poder el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo bendiga, y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.